Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre los modelos de asignación de portafolios. Si bien es cierto, este es un curso sobre bolsa de valores enfocado en acciones, y no nos perdamos, esto está enfocado en acciones, es muy importante que comprendamos a dónde entran las acciones dentro de una cartera diversificada con diferentes instrumentos de inversión. Y en ese sentido es importante que entendamos el trade-off, es decir, el balanceo, ¿verdad?, que hay entre el riesgo y el rendimiento esperado de los diferentes instrumentos de inversión. Por esta razón les quiero presentar esta gráfica que estamos viendo, que de manera muy simplificada nos ayuda a entender el continuo riesgo-rendimiento entre los diferentes instrumentos de inversión, ¿verdad? Entonces, aquí como pueden ver, tenemos un gráfico, en el eje de las Y tenemos el rendimiento esperado, entre más arriba, ¿verdad?, hay más rendimiento, y en el eje de las X tenemos el riesgo esperado, entre más a la derecha hay más riesgo. Y luego tenemos un gráfico con 5 tipos de instrumentos financieros. En la parte más abajo tenemos al efectivo y al equivalente. Este es como si estuviera el dinero en una cuenta de ahorros a la vista, ¿verdad? Entonces tiene muy poco riesgo, ¿verdad? Y el rendimiento es prácticamente cero, ¿verdad? De hecho, debería ser negativo si fuéramos muy estrictos, porque está perdiendo valor, ¿verdad? Por la inflación. Luego tendríamos el segundo instrumento, que serían los bonos. Los bonos, ¿verdad?, son instrumentos de tasa fija prácticamente, ¿verdad? Usted pacta una tasa y todos los meses va recibiendo un dinerito que le da ese bono, ¿verdad? ¿Hay riesgo? Sí hay riesgo porque el emisor del bono podría caer en impago, inclusive podría quebrar, usted podría perder esos cupones y podría perder, ¿verdad?, el valor nominal del bono. Entonces sí hay un riesgo, pero es moderado y el rendimiento también es moderado. A estos dos tipos de instrumentos, ¿verdad?, se les conoce, ¿verdad?, a los bonos y el efectivo y equivalentes son instrumentos defensivos, es decir, usted no quiere crecer con ellos, usted no los ocupa para crecer, los ocupa para preservar el valor de su dinero. En el caso del efectivo, como les repito, es probable que usted pierda valor del dinero. En el caso del bono, lo ideal es que lo mantenga, ¿verdad? Los otros tres instrumentos son conocidos como instrumentos de crecimiento. Y con estos instrumentos usted lo que está buscando es, obviamente, crecer su patrimonio. El tercero de ellos son los bienes raíces, ¿verdad? Que son las casas, son apartamentos, son locales que usted puede comprar, que usted adquiere, y usted gana de dos formas con los bienes y raíces. Obviamente, gana por el alquiler y gana por digamos, el crecimiento, la plusvalía que va adquiriendo ese bien con el tiempo en el mejor de los casos, ¿verdad? Usted espera que usted compre una casa ahora y en 30 años va, digamos, a duplicar su valor. Usted gana por las rentas, los alquileres, y usted gana también por el valor que va adquiriendo esa casa, el aumento en el valor. Luego tendríamos las acciones, que es lo que nos atañe en este curso, y finalmente tendríamos los instrumentos alternativos. Y aquí entrarían, por ejemplo, instrumentos derivados, entrarían pares de monedas, forex, incluso criptomonedas, ¿verdad? Estas cosas, estos instrumentos que son más, digamos, especulativos, ¿verdad? Que tienen muchísimo riesgo, pero también podrían tener un potencial rendimiento bastante alto. Entonces, eso es lo importante, que usted vea que este es un curso de acciones, pero que note, ¿verdad?, que dentro de todos los instrumentos que están a su disposición, nosotros estamos analizando este y en esta sesión precisamente vamos a presentar algunos modelos de asignación de portafolio para determinar qué cantidad, digamos, de acciones debería tener usted en su portafolio y qué cantidad, por ejemplo, de bonos como un instrumento de defensa debería tener su portafolio. Pero entonces, ¿cómo elegimos cuánto queremos invertir en acciones o bonos? Los modelos de asignación que voy a presentarles a continuación nos pueden ayudar a comprender diferentes estrategias de inversión basadas en objetivos. Y quiero resaltar que no hay un modelo correcto o incorrecto. Lo que es importante es cómo estos modelos se ajustan mejor a los tres factores de los que hablamos en la sesión anterior: al plazo de tus objetivos, a tu tolerancia al riesgo y a las necesidades de liquidez, ¿verdad? Y con base a estos tres factores, a usted le debería hacer más sentido uno de los siguientes modelos, ¿verdad? Vamos a continuación a ver en qué consisten estos modelos, que son el modelo de ingresos, el modelo equilibrado y el modelo de crecimiento.
Un portafolio de ingresos consiste principalmente en bonos que rinden cupones, aunque también podría tener algunas acciones que paguen dividendos. Si usted se siente cómodo con un riesgo mínimo y tiene un horizonte temporal de inversión corto a mediano plazo, este enfoque puede satisfacer sus necesidades de liquidez. Tenga en cuenta que según la cuenta, los dividendos y las devoluciones pueden estar sujetos a impuestos, ¿verdad? Entonces probablemente este es el portafolio más líquido, pero también es probablemente por el que usted pague más impuestos. Entonces, ahora le quiero presentar algunos portafolios sugeridos por Vanguard. Y aquí le dejo yo la dirección. Y de hecho, en la sección de recursos de la sesión le voy a dejar el link directo para que usted pueda verificar esta información también directamente, ¿verdad? Entonces, Vanguard es un broker muy relevante dentro de la industria. Y estos son 3 portafolios sugeridos que ellos, ¿verdad?, le presentan a inversionistas que estén interesados en un modelo de asignación de ingresos. Podría ser en primer lugar un portafolio de 100% bonos que tendría un promedio de rendimiento de 6.3%, un portafolio que estuviera compuesto por 80% bonos y 20% acciones que tendría un rendimiento promedio de 7.5 esperado, ¿verdad? Estos son rendimientos esperados, es lo que ha pasado en el pasado y es lo que se espera que suceda en el futuro. O podría ser un portafolio de 70% bonos y 30% acciones y usted podría aspirar, ¿verdad?, a un rendimiento esperado del 8.1%. En segundo lugar, tenemos un segundo modelo de asignación de cartera, que es la cartera equilibrada. Y este tipo de cartera invierte tanto en acciones como en bonos, prácticamente a partes iguales, y esto lo hace para reducir la volatilidad potencial que pueden tener las acciones, ¿verdad? Formalmente no hemos definido qué es la volatilidad, pero como le decía en una sesión anterior, la volatilidad son estos cambios bruscos, estas subidas y bajadas que tienen las acciones y que pueden tener los bonos, pero en menor medida. Un inversionista que busca una cartera equilibrada se siente cómodo tolerando las fluctuaciones de precios a corto plazo y está dispuesto a tolerar un crecimiento moderado y tiene un horizonte temporal de inversión de mediano a largo plazo. Y de acuerdo a estos 3 productos sugeridos por Vanguard, tendríamos, ¿verdad?, un primer portafolio con 40% acciones y 60% bonos, con un rendimiento esperado del 8.7%. Un rendimiento, un portafolio 50 acciones, de 50% acciones y 50% bonos, con un rendimiento esperado de 9.3%. Y finalmente, un portafolio con 60% de acciones y 40% bonos, con un rendimiento esperado de casi el 10%. Y el tercer modelo de asignación de cartera son los portafolios de crecimiento. Y una cartera de crecimiento consiste principalmente en acciones que se espera que se aprecien, es decir, que tengan, ¿verdad?, una ganancia de capital, teniendo en cuenta el potencial a largo plazo y las fluctuaciones de precios potencialmente grandes a corto plazo. Entonces, usted está esperando una volatilidad en el corto plazo, ¿verdad?, pero un rendimiento alto en el largo plazo. Un inversionista que busca esta cartera tiene una alta tolerancia al riesgo y un horizonte temporal de inversión a largo plazo. Generar ingresos actuales no es su objetivo principal, ¿verdad? Él no está interesado en los dividendos, él no está interesado en, digamos, los cupones de los bonos, él está pensando en hacer crecer su patrimonio de aquí a 30 años. Y Vanguard tiene estas 3 carteras sugeridas. Una cartera de 70% acciones y 30% bonos, que ha tenido un rendimiento, ¿verdad?, digamos, esperado, con base a datos históricos del 10.5%. Una cartera de 80% acciones y 20% bonos, que tiene un rendimiento esperado del 11.1%. Y una cartera 100% de acciones, ¿verdad?, que tendría un rendimiento esperado de 12.3%, ¿verdad? Y estos son prácticamente los modelos de asignación que quería presentarles, ¿verdad? Y también los ejemplos con datos históricos de portafolios sugeridos de Vanguard. En la próxima sesión les quiero mostrar cómo interpretar los gráficos de acciones. Muchas gracias.